zona pirenaica, sobre todo. Grabaron un par de episodios allí en Ordesa y nos sacaron, sí, sí. Muy bien. Oye, por cortesía, la presentación de Nacho la va a hacer Alfonso, por lo tanto, y digo por cortesía también a los asistentes y a ti mismo. Estamos aquí hablando y no te he presentado, por lo tanto será Alfonso quien lo lleve a cabo. Muy bien. Son y 29, en un minuto damos comienzo. Somos 45 asistentes, se ve que a última hora se están incorporando y muy bien, la verdad es que muy bien. Venga, yo voy a cargar ya de momento la presentación de fondo. Vale. Para que aparezca ya ahí. Ya la tenemos. Alfonso, incorpórate ya tú, no pasa nada. Y ya después, cuando te cedo la palabra, desaparezco. Alfonso. Bueno. No está. Sí, ahí lo veo. Bueno. Aquí está Alfonso. Vale. Muy bien. Muy bien. Los micrófonos no se acoplan. Perfecto. Bueno, oye, yo creo que es la hora ya, son las 7:30 en punto, somos 51 asistentes y se irán incorporando a lo largo de la jornada porque, como hacemos por nuestra experiencia, como lo vemos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, en primer lugar, deseamos que os encontréis bien. No es un deseo, no es un tópico, sino es un deseo sincero de parte de todos, no solamente de mi parte. Hoy inauguramos las charlas que denominamos jornadas de primavera, que de forma presencial las llevábamos a cabo todos los años, pero lamentablemente, por las razones que todos conocéis, pues el año pasado no nos fue posible llevarlas a cabo de forma presencial. Pero, sin embargo, con la experiencia que tuvimos en el otoño, las jornadas y las charlas de otoño, pues la verdad es que nos hemos empeñado en poner en marcha de nuevo y recuperar esta sana costumbre que tenemos en Asafona de celebrar la primavera. Así que este año lo hacemos con el lema salvaje, conexión con la naturaleza, que además acompaña a la exposición que me imagino que algunos de vosotros, muchos o si no todos, habéis visitado en el centro Joaquín Roncal. Y esperamos que la vacunación y la prudencia nos permitan volver cuanto antes a celebrar estas jornadas, pero presencialmente. Y este mes las vamos a celebrar las 4 jornadas, las 4 charlas sin mascarilla, con 4 excelentes ponentes que dejan otra vez el listón muy alto. Así que no voy a emplear más tiempo, pero sí únicamente recordar a aquellos presentes que no son socios de Asafona, porque estas charlas, las 4 charlas son públicas, que se incorporen a nosotros, que se incorporen a la asociación, porque por una módica cantidad anual de 35 euros pasan a ser compañeros de trabajo de este mundo artístico que es la fotografía de naturaleza, la cual disfrutamos la naturaleza y además aprovechamos para hacer nuestras fotografías y protegerla protegerla con nuestras imágenes, ¿no? Y nuestras exposiciones. Tenéis nuestros estatutos, nuestro código ético y el formulario de adhesión en nuestra página www.asafona.es. Y sin más, cedo la palabra a Alfonso, que llevará a cabo la presentación, que ya la ha hecho en imagen, la presentación de Nacho, excelente compañero, excelente profesional y buen amigo. Alfonso, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes a todos. Como ha dicho Mariano, pues nada, hoy inauguramos las jornadas de primavera, que hubiéramos querido que fuesen presenciales, pero ya sabemos que por ahora nos toca todavía estar en modo online. Bueno, antes de presentar a Nacho, voy a decir un par de temas, o un tema sobre todo el más importante, que es el del chat. Ahora el chat está abierto
lo podéis ir saludando, viendo un poco los mensajes, y en cuanto hagamos la presentación lo vamos a poner en privado para que mandéis allí las preguntas que queráis, las podéis ir haciendo conforme se os ocurran, y yo se las iré pasando a Nacho, pues que es un poco para que la charla no cortarla cada rato, o en los momentos en que sean un poco más oportunas, y serán todas contestadas, si no es durante la charla, pues al final de la misma. Y eso lo voy a hacer ahora en cuanto acabe la presentación. Bueno, pues ya estáis viendo a Nacho, a los dos, pues bueno, Nacho Gómez, que es un placer tenerlo aquí, y la verdad es que, bueno, va a ser una charla fantástica. Además tenemos todos muchas ganas de campo y de montañas y de bichos y de fauna y flores, y es de lo que nos va a hablar. Nacho es biólogo, lleva trabajando pues casi 20 años para el gobierno de Aragón. Es biólogo de fauna silvestre, especializado en fauna silvestre, y desde el 2009 está trabajando programa corrígeme si me equivoco en alguna de las cosas, pero está trabajando en un programa de seguimiento tanto de flora y fauna del Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Entonces, de acuerdo al seguimiento de unos indicadores, unos bioindicadores que ellos y su equipo van estudiando, pues van viendo la evolución de determinadas especies. Aparte del Parque Nacional de Ordesa, él ha trabajado también en el seguimiento de varias especies de fauna, concretamente pirenaicas, en algunos otros lugares, como es el Parque Natural de o el Parque Natural de los Valles Occidentales, también en el Pirineo. Y bueno, la verdad es que muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asafona, con muchas ganas de escuchar tu charla y de disfrutar el rato este contigo. Sin más, pues bueno, lo dicho, hacer las preguntas que queráis, y poco a poco se las iremos pasando a Nacho, y ya os dejo con él. Así que todo tuyo, Nacho. Venga, pues muchísimas gracias sobre todo a Mariano y a ti por invitarme a estas jornadas. Es un auténtico placer pues poder contar un poquito de lo que he aprendido estos años en el Pirineo, ¿no? Deciros que no estoy solo allí, que tengo un equipo genial, multidisciplinar, de un montón de gente que pues ha estado ayudándome a sacar para adelante todos estos trabajos que hemos hecho estos años, ¿no? Y nada, espero que os guste mucho la charla y que os provoque muchas ganas de salir al campo a hacer fotografías pues a la estupenda flora y fauna silvestre que tenemos por suerte en Aragón, ¿no? Y bueno, si os parece, sin más preámbulos, pues empezamos un poquito con la charla. Venga, pues quería comenzar comentándoos pues un poco mi lugar de trabajo estos últimos años. Ha sido el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Es un parque nacional de montaña, es el mayor macizo calcáreo o calizo que tenemos en Europa. Sobre todo, pues tenemos una muy buena representación pues, de lo que es el modelado glaciar, con valles en forma de U, o del modelado fluvial, con valles en forma de V. Tenemos también, pues, sobre todo los últimos ejemplos de glaciarismo del Pirineo, cumbres nevadas, tenemos permanentemente o muchos meses inhibadas al cabo del año. Tenemos ibones, aunque no son especialmente abundantes en este Pirineo central. Ya sabéis que las calizas pues, infiltran casi toda el agua que recogen, y entonces pues tienden a formar muchos desarrollos subterráneos, ¿no? De ríos y de arroyos que van por dentro de la montaña. Tenemos pues grandes paredes, ¿no? de roca, como puede ser el Tozal del Mayo, el Gallinero, los Estrales, cañones muy desarrollados, muy profundos, como puede ser el Cañón de Añisclo, por ejemplo, o algunos barrancos que tienen un desarrollo muy rápido, como sería este otro del barranco de la Pardina, ¿no? Que es un barranco muy curioso porque tan pronto lo estás saltando de 3 saltos, como un par de kilómetros después, pues tiene este desarrollo, ¿no? De 300 metros de profundidad, 300 metros de anchura, algo impresionante, ¿no? Desde el punto de vista geológico.
¿no? Y bueno, luego en general el Pirineo pues tiene una serie de condicionantes que lo hacen ser un sitio con una elevada biodiversidad. Si lo pensáis, pues es una cadena montañosa que corta de este a oeste, de manera que muchas de las especies que tenemos en el norte de Europa pues encuentran su límite de distribución en Pirineos, y al revés, muchas especies que nos suben del sur llegan hasta Pirineos y allí un poco confluyen todas, ¿no? Y luego, pues también, pues ese gradiente tan fuerte de altitudes que tenemos, esas distintas orientaciones, esa geología diversa, esa presencia o no de suelos, ¿no? Pues nos permite pues una heterogeneidad de hábitats que es la que permite que tengamos pues esa gran cantidad de especies de flora y de fauna, ¿no? En el territorio. O tenemos también pues, cuevas de las más profundas del mundo. O sea, igual los espeleólogos que cogen, se meten por un agujero a 3.000 metros de altura y salen en el fondo de valla a 1.000 metros, ¿no? O sea, 2 kilómetros montaña abajo, ¿no? O sea, es impresionante el desarrollo que tenemos subterráneo en estas montañas calizas, ¿no? Bueno, esta heterogeneidad de hábitats que os hablo, pues va desde la alta montaña, que es el imperio de la roca, de la piedra desnuda, ¿no? Luego pasamos a unas zonas más amables ya que son los puertos, los pastos alpinos, ¿no? Que ya empieza a haber algo de suelo y permite pues, el desarrollo de toda una flora asociada, mucho más diversa que en la alta montaña, que normalmente están las especialistas. Luego tenemos también los bosques, ¿no? Bosques de coníferas, tenemos bosques también de frondosas. Algunos bosques son realmente bonitos, como esta Pardina del Señor, ¿no? Que seguro que conocéis todos, que está detrás de Ordesa, en Sarvisé, ¿eh? Y luego pues tenemos también que esos ríos subterráneos de los que os hablo pues salen por un agujero a la superficie y pues nos dan este regalo que son pues ríos de aguas pristinas, ¿no? De una calidad excepcional, ¿no? Como puede ser este del río Arazas, o aquí tenéis el nacimiento del río Llaga prácticamente, que sale casi todo el agua de un agujero en la roca, o el río Bellos, ¿no? Pues desde luego que tenemos pues, unos ejemplos de ríos maravillosos en este territorio pirenaico, ¿no? Me he querido limitar solo al Parque Nacional de Ordesa, aunque ha sido el foco central de mi trabajo estos últimos años, pues por suerte trabajo en una empresa que es Sarga, que es una empresa pública dependiente del Gobierno de Aragón que nos ha ido encargando pues, otros trabajos en otros espacios naturales que tienen, pues como los valles occidentales. Sería el ejemplo de esta fotografía hecha desde el Collado de Ansabere, o pues pasando por espacios en el Valle de Tena, sobre todo también muchos de la Red Natura 2000, ¿no? Como ahí veis el ibón de Anayet con el Anayet al fondo, en el Valle de Tena también pues toda la telera con el ibón de Tramacastilla o incluso el ibón de Respomuso. Ya perdonaréis que se ha cortado, al cambiar el formato del texto, se ha cortado algún texto en alguna diapositiva. Intentaré que lo veáis más o menos entero todo. No sé si tengo toda la pantalla completa que podría tener. Voy a probar a ver si así lo veis más grande. Bueno, y pasando pues por el Valle de Tena, pues acabamos casi en Poses Maladeta, ¿no? Pues ya veis en ibones colgados en medio de la montaña. Ya sabéis que toda esa zona silícea que tenemos en Poses Maladeta, pues es mucho más abundante en ibones que en el Pirineo Central, que casi no hay por la geología, ¿eh? Pues todo el macizo del Aneto, que también hemos trabajado allí, y prácticamente pues hemos llegado hasta el borde oriental de la provincia de Huesca, pues eso es el ibón de Yauset, ¿eh? Y bueno, hecha esta introducción, ya esto también os lo ponía para que vierais un poco el contraste muchas veces de la alta montaña, de cómo puede haber aquí flora y fauna, ¿no? En estos sitios donde aflora la roca madre desnuda y no se ve ni tan apenas suelo. Bueno, pues también hay flora especializada en aparecer por aquí en esas grietas, ¿no? Que recogen algo de suelo y su fauna asociada, normalmente insectos, ¿no?
quería empezar un poco la charla pues centrándome un poco en los bosques, ¿no? Y en esa gente pequeña que vive en los bosques muchas veces y que a veces no nos fijamos demasiado, ¿no? Pero ahí están, ¿no? En ese mundo de lo pequeño. Aquí esta es una foto hecha en el bosque de Turieto y fijaos qué curioso que son algas, eso que levanta poco a poco por los troncos, pues son algas buscando hongos, ¿no? Para formar un líquen, ¿no? Las algas que estamos acostumbrados a oírlas del mar o de las aguas dulces, ¿no? Pues a veces, si el ambiente tiene suficiente humedad, pues pueden prosperar hasta al aire libre, ¿no? En un bosque. ¿Mm? Otros organismos que me han llamado mucho la atención cuando los he conocido han sido los mishos, los misomicetes, ¿no? Que son como los hongos más primitivos que existen, ¿no? Que era curioso cómo nos contaban los expertos en estos organismos, cómo se llegan incluso a desplazar por los troncos donde crecen, ¿no? Buscando un poco las condiciones de humedad y de soleamiento, en este caso mejor la sombra, ¿no? Para desarrollarse bien, ¿no? Bueno, la verdad es que la variedad de estos organismos pequeños es increíble y podría dar para una vida de estudio, ¿no? Toda esa variedad de formas, de colores, es algo impresionante. Fijaos, esto es muy curioso, esto ya es un musgo del que solo se ve el esporofito, que es el organismo formador de las esporas, y es un musgo que tenemos que está en peligro de extinción, ¿vale? Porque se conocen muy poquitas poblaciones. Es un organismo bioindicador de la madurez de los bosques. Este musgo crece sobre todo en los troncos caídos, en los troncos que se caen, y su presencia en el bosque pues es indicador de que es un bosque maduro. Yo me acuerdo que tuvimos una visita hace unos años en Ordesa de un equipo de investigadores que se dedicaba a este tipo de organismos y se quedaban completamente alucinados con el bosque de Turieto, ¿no? Porque llegaban a contar 15 o 16 organismos de estos en un solo tronco. Y ellos contaban que se pegaban meses enteros para localizar ese número, pues en Chequia o en Eslovaquia, en los bosques que tienen por allí, ¿no? Era algo sorprendente, o cómo se quedaban alucinados simplemente pues de llegar a contar 15, 17 especies entre musgos, líquenes y hepáticas en un único tronco de un abeto, ¿no? Es algo sorprendente oírlos hablar un poco de este mundo que se nos queda a todos normalmente tan fuera de juego porque tendemos a fijarnos en las cosas un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, hecha esa salvedad y pasando por alto el mundo de los hongos, que he visto que está por ahí Paco Serrano y os recomiendo ya encarecidamente su libro de los hongos de Ordesa y de las setas de Ordesa porque es una auténtica maravilla, a mí siempre me llamó la atención que es capaz de producir un olor, producir un pasillo de olor en medio del bosque, ¿no? Sobre todo me imagino que para atraer a los polinizadores, ¿no? Pero la verdad es que es un organismo muy curioso este hongo, que creo que se llama, ya me corregirá Paco, que es Phallus impudicus. ¿Eh? Y bueno, ya metiéndome un poco ya en las plantas, unas de las primeras plantas que me llamaron un montón la atención cuando las conocí, que no sabía ni que existían en Aragón, fueron las plantas carnívoras, ¿no? Que es lo que faltaría en esa diapositiva ahí abajo, como esta Drosera rotundifolia, ¿vale? Son plantas, en este caso, de turberas, de sitios ácidos donde se acumula el sphagnum, los musgos y se descompone, hay mucha materia orgánica. Estas droseras normalmente crecen pues, en la península ibérica en sitios muy concretos, ¿no? En las turberas, ya os digo, que están normalmente pues, en el norte de la península y en el centro, incluso algunas llegan pues, hasta Sierra Nevada. En Aragón están limitadas a Pirineo, sobre todo, y hay alguna también en el sistema, en Albarracín, en Orihuela del Tremedal, que seguro las conocéis.
pues me llamaron mucho la atención. Y también me llamaron mucho la atención las otras plantas carnívoras que tenemos por allí. Concretamente en el Cañón de Añisclo tenemos una pingüícola, que es esto que veis. Es una planta que crece en paredes más o menos verticales y que es carnívora también, que se quedan los insectos pegados un poco a las hojas, ¿no? Pensar que estos medios donde viven pues tienen poquísimos nutrientes y es una manera que tiene la planta pues de pillar un poco chicha, ¿no? De coger nutrientes. Normalmente están también en sitios donde, en las paredes donde donde escurre la humedad o donde rezuma la humedad para coger también agua, ¿no? Esta planta es un endemismo del Pirineo central. Está aquí, sobre todo en el Cañón de Ñisclo. O esta especie, ¿no? Borderea pirenaica. Borderea pirenaica es otra especie súper singular, que es un endemismo, solo está en el Pirineo de Huesca. Y resulta verdaderamente curioso, es una planta que crece en pedreras móviles. Aquí veis la Sierra de las Cutas, allá abajo estaría Ordesa, y es curioso como te dicen que esta planta puede llegar a tener hasta 400 años. Es más vieja que las hayas monstruosas que tenemos al fondo del valle, ¿no? Y es así, es una herbácea que un geófito bulboso, ¿vale? Tiene como una patatita que se llama ñame en la raíz y de allí todos los años pues salen las hojitas. Inconfundibles, si os fijáis, por la forma corazonada de las hojas y porque todos los nervios salen del mismo punto de la hoja, ¿vale? Una joyita que tenemos de la botánica aragonesa. Dentro de Ordesa estamos haciendo el seguimiento de algunas especies gracias a un maravilloso equipo que tenemos especializado en botánica, y dentro de las plantas que estudian, esta es una de ellas. Esto es una ciperácea, es como un césped que nos crece en la alta montaña, en humedales que están a bastante altura, a 2.100, 2.300 metros de altitud, que se llama cares bicolor. Es una especie que tiene distribución borealpina y llega justo hasta el Pirineo, donde tiene muy poquitas poblaciones localizadas, muy localizadas, ¿vale? Y desde hace 8 o 10 años estamos haciendo el seguimiento en Ordesa en 2 núcleos poblacionales que tenemos localizados. Bueno, pues otra joyita de la botánica aragonesa, quien no la conoce, Zapatito de Dama. La verdad es que es un disfrute para los sentidos y también para los fotógrafos, como no. Es una especie que está catalogada, además está catalogada en peligro de extinción. Y bueno, aparte de su belleza, tenemos que tener en cuenta que es una especie bastante frágil. Es una especie que en Europa está ampliamente distribuida, pero tiene límite de distribución en Pirineos, y tenemos que ser conscientes de que aquí hay muy poquitas localidades, aunque son nutridas, ¿vale? Las poblaciones que conocemos, y que tenemos que tratarla con mucho respeto. Sobre todo tenemos que evitar pisotear en los alrededores donde se desarrolla esta especie, porque además es una especie que tiene como un desarrollo muy lento, en el sentido de que se reproduce muy mal los primeros años. Entonces, tenemos que ser especialmente cuidadosos a la hora de fotografiar estas especies, ¿no? Seguro que conocéis la población del Valle de Tena, la que está cerca de Formigal o de Sallent, donde hay visitas guiadas para que llevan a la gente un poco a que conozca esta especie con seguridad, ¿vale? En Ordesa estamos tratando de hacer un poco lo mismo, ¿vale? Intentar montar una serie de visitas guiadas para que vean las 3 o 4 poblaciones potentes que tenemos, pero que la vean con seguridad, sin afectar a la conservación de la planta. Las azucenas de los Pirineos, ¿no? Lilium martagón está más ampliamente distribuido, no es como Lilium pirenaicum, que se centra más en el entorno de Pirineos, tanto en la vertiente francesa como en la española, pero es un endemismo europeo. Pasaría parecido con la siempreviva, la que tenéis abajo, que es una planta también muy interesante, una planta de montaña, de las montañas de Europa, del centro y el sur, pero llega un poco hasta los Pirineos. Incluso a Prepirineos llega esa especie.
de los Pirineos, la verdad es que es una auténtica belleza para fotografiar también. Edelweiss, todos conocéis un poco esta planta también, la tenéis muy vista. Ya sabéis que está protegida en espacios protegidos de aquí de Aragón. Bueno, llega hasta el Prepirineo, hasta la Sierra de Guara, ¿vale? Es una especie también alpina. Luego el algodón de turbera es otra especie, pues como dice su nombre vulgar, pues muy ligada a las turberas, ¿vale? Que se distribuye sobre todo por el norte y el centro de la península ibérica. Aquí llegaría, para que os hagáis una idea, está en Pirineos y en Orihuela del Tremedal también. Y Aster alpinus es un endemismo cántabro-pirenaico, y no sé si alcanzaba también algo del Prepirineo. A ver, un momentito. Sí, perdón, el sistema ibérico, con Gúdar y Jabalambre, ¿vale? Este es Aster alpinus. Vicia argentea es otra especie de las que tenemos en seguimiento en el Parque Nacional. Es una leguminosa y además es de zonas ácidas. Por eso es rarita en el parque y bueno, y rarita en el Pirineo en general. Hay poquitas localidades, y por eso un poco estamos siguiendo la que conocemos en Ordesa, que en principio pensamos que tiene una distribución muy puntual. Luego ya hemos visto que se extiende un poco más en superficie, pero aún así es una especie que tenemos monitorizada también desde hace unos años para ver un poco cómo evolucionan las poblaciones. Aquí tenéis otro ejemplo de... Sí. Que te quería hacer dos preguntas para que no se pasen. Juan Abou nos pregunta si la flor que está en la foto del Aster alpinus es un cistus. Espera que esto para atrás. Eso es. Sí, podría ser un cistus, sí, sí señor. Muy bien. Esa rosita. Sí, y Jorge Marín, hablando del ñame, Sí. si se parecía, si es como el ñame africano. Pues ahí me pillas un poco fuera de juego. Me imagino que el ñame se referirá un poco a un tuberculillo que sacan este tipo de plantas, que es como, para que os hagáis una idea, es un engrosamiento de la raíz donde la planta acumula nutrientes, ¿vale? Y entonces eso le permite, pues luego tener energía para volver a echar, digamos, la parte aérea de la planta. Muy bien. Vale, pues contestadas. Muy bien. Vale, pues sigo un poquito. Se está hablando de Silene borderei, que también os decía que es un endemismo también de Pirineos, de las dos vertientes, de la francesa y de la española. Crece sobre calizas en afloramientos rocosos. En concreto, tenemos una pequeña población en la Sierra de las Cutas, que la veis aquí, y también es objeto de seguimiento por parte de nuestro equipo de flora en el Parque Nacional de Ordesa. Bueno, luego tenemos otro tipo de plantas completamente diferentes, como esta Ramonda miconi, que se circunscribe también al ámbito pirenaico, vive sobre calizas, pero pertenece a una familia que es de plantas tropicales. O sea, que tuvo su máximo desarrollo en un periodo que fue más cálido que el actual. Y ahora, bueno, se ha quedado relegado aquí a determinados enclaves, pero sobre todo viene de una familia de plantas tropicales, ¿no? Lo que os decía antes de que hay plantas que nos vienen del norte y hay plantas que nos vienen del sur un poco, ¿no? Y se quedan aquí. Y luego, pues, hay otras plantas, como Coralorrhiza trifida, que es que no encontramos poblaciones. O sea, se conoce un único núcleo poblacional en Aragón de esta orquídea. Es una orquídea más bien feota, porque es pequeñica, la flor no llama nada de atención, vamos, es todo lo contrario al Cypripedium, pero luego es una planta rarísima, ¿no? Que aparece sobre todo en canales de aludes, en medio del bosque, está ahí en la Umbría de Ordesa, hay un núcleo poblacional allí, pero no hemos visto más. Otra cosa ya es la Epipactis palustris, ¿no? Que es una orquídea más abundante, que está en Pirineos, que está en Prepirineos, que está también en Gúdar y en Jabalambre, es rara en el Moncayo,
¿vale? Pero ya tiene una distribución mucho más amplia, pero bueno, algo más bonita es la flor que la coralorrita. Y saliéndome un poco de Ordesa, también deciros que realmente plantas singulares tenemos a lo largo de todo el Pirineo, de todo tipo de plantas diferentes. Tenemos plantas muy vistosas, plantas que no son tan vistosas, por ejemplo, estas saxifragas, pues pasan desapercibidas completamente, ¿no? Esta foto está tomada en la Higüeta de Laval, en Eriste, cerca ya de Poses Maladeta. Se llama Saxifraga cotiledón, pero resulta bueno, que solo hay 3 núcleos que se conozcan poblacionales de esta especie, ¿no? Es una especie catalogada pues, pues porque se conoce de muy poquitas localidades. En cada macizo que vas te encuentras flora que es endémica de allí. Por ejemplo, en la Sierra de Oturia-Canciás, pues también hay endemismos como el Teucrium pyrenaicum quarensis o el Petrocoptis monserrati. Te metes en un hayedo de Candanchú y te encuentras pues otra planta que está en su límite de distribución, ¿no? Y que solo está allí. Bueno, está en Pirineos y se llama Cardamine pentacilos, que es la que tenéis aquí a la izquierda. O en el Valle de Castanesa, un clavel de montaña endémico, súper exclusivo del Pirineo Oriental. Además, en sitios como Castanesa, que es un valle que sufre una presión ganadera que si lo veis en verano llama la atención, porque ponen un pasto eléctrico, concentran las vacas en un lado del puerto y, hostia, dejan el puerto pelado, válgame Dios, ¿no? Sin mirar un poco cuáles son los efectos en la flora, ¿no? O estas 2 o 3 especies, ¿no? Que tenemos alguna representación en el Valle de Benasque. Esta es la Eugeninia tanacetifolia subfruticosa, que es muy curiosa, que sale en los parterres del hotel este que hay a la entrada de los Llanos del Hospital, en Benasque. Pues un endemismo cántabro-pirenaico, pero solo tenemos una localidad en el Valle de Benasque. Está incluida en el catálogo aragonés de especies amenazadas. O esta otra especie que tenéis debajo, la subularia acuática, es una planta acuática que también tiene una distribución circumborealpina y que solo tenemos una localidad conocida en Aragón, ¿no? O sauces que tienen una distribución también muy concreta en el territorio, como este Salis daphnoides, que hay muy poquitas localidades, sobre todo está en Pineta, también está en el catálogo de especies amenazadas de Aragón. O estas otras, Potamogeton natans es una planta acuática. Realmente está ampliamente distribuida. En Aragón aparece tanto el Pirineo como la depresión del Ebro, como en el somontano, incluso ibérico. Puntualmente en algunos humedales. Verónica scutelata es una planta boreoalpina que aparece en el Valle de Tena y aparece también en Albarracín, en alguna zona así como en Bronchales o por ahí asociada a algunas fuentes. Eryngium burgati, esta especie es endemismo europeo, pues está en España y en el sur de Francia. O Dianthus barbatus, que es un clavel de montaña que, en la península, que aquí en Aragón solo lo tenemos en el ámbito de los Pirineos y en 2 localidades del Valle de Benasque, ¿no? En el Valle de Barrancs y en el Valle de Salenques. U otras especies como estas Saxifraga suaveolens, que están pues ya en lo último de la montaña. O sea, ya no puede haber un risco más alto, que ahí se ha tenido que subir, allí donde Cristo perdió la gallata. En concreto, esta está en Salvatierra de Esca, pero bueno, es un endemismo de las montañas del norte de la península ibérica. Esta diapositiva os la pongo porque el Instituto Pirenaico de Ecología es admirable el esfuerzo que ha hecho a lo largo de estas décadas y ha creado esta aplicación, el Atlas de la Flora de Aragón, que es una auténtica maravilla para aquellos que queréis hacer fotografía de las plantas, porque podéis buscar aquí la planta que queráis, que os da muchas pistas de qué hábitat tiene, en qué altitud aparece, en qué tipo de sustrato, qué distribución tiene en Aragón,
¿vale? Entonces, para todos aquellos que queréis hacer fotografía de flores, de plantas, os puede venir maravillosamente bien y de agradecer, desde luego, el nivel de conocimientos que han aportado los investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología para la botánica aragonesa, ¿no? Es increíble cómo conocen el territorio. Ojalá tuviéramos la fauna también estudiada como han estudiado estos investigadores la flora del Pirineo. Y con esto ya me voy a pasar un poco a mi mundo, el mundo zoológico, ¿vale? Yo os quería contar también algunas especies animales curiosas que tenemos en el Pirineo, como esta mariposa Apolo, ¿vale? Esta mariposa Apolo realmente tiene una distribución muy amplia, es euroasiática, ¿vale? Es una mariposa de montaña y tiene como característica que es un sensacional bioindicador de los cambios que ocurren en el territorio, ¿vale? Además, en España tenemos varias subespecies. ¿Qué ocurre con esta mariposa? Esta mariposa vive en pastos alpinos, vive ligada a medios abiertos, la oruga se alimenta de especies de sedum y de siemprevivas, ¿vale? Y realmente lo que está pasando ahora mismo en el Pirineo es que los bosques están ascendiendo, ¿vale? Realmente los pastos están siendo colonizados primero por los matorrales y luego por los bosques, ¿vale? Precisamente pues porque nos suben las temperaturas y por otro lado pues porque no tenemos ni ungulados silvestres ni cabaña ganadera que mantenga a raya el bosque, ¿no? Entonces todas estas especies de medios abiertos cada vez van a estar más amenazadas, ¿eh? Esta especie es un excelente bioindicador, como os digo, llevamos un montón de años en Ordesa y en otras partes de Aragón intentando recopilar información sobre ella, ¿vale? Porque pensamos que nos puede aportar mucha información de qué está pasando con el cambio climático. Otra especie súper interesante de la que tenemos muy poquitas poblaciones conocidas es este licénido que veis aquí arriba, que se llama Fengaris arion, que es la hormiguera de lunares. Esta mariposa tiene un ciclo de vida súper complejo, ¿vale? Porque realmente dependen de hormigas. Las hormigas se encargan de alimentar a las orugas de la mariposa. Y las hormigas, a su vez, lo que necesitan es un pasto muy ralo. ¿Cómo se conseguía antes? Pues cuando había muchísima oveja en el Pirineo y las ovejas corrían las laderas, dejaban el hábitat propicio. Pero ¿qué pasa? Que como por ejemplo en Ordesa hemos pasado de 60.000 cabezas de ovino a 3.000, pues claro, cada vez estos sitios son mucho menores y desaparecen en el territorio y las especies, si desaparece el hábitat, desaparecen también, ¿no? Esto es lo que le está pasando a esta mariposa. No sé si os sonará que en Revilla, en el Valle de Escuaín, se creó una microrreserva y se favorece un poco pues, la ganadería ovina de que pase por allí y mantenga un poco unas fajas abiertas y bien comidas para que esta mariposa siga existiendo. Pero está muy amenazada en el territorio, y hay muy pocas localidades conocidas de esta especie en toda la provincia de Huesca. Otra joyita que tenemos en la fauna pirenaica es otro parnásido. Este Parnasius es Nemosine. Se llama la blanca de Aso. Si os fijáis, tiene el borde del ala que es así como semitransparente o hialino. Se diferencia muy bien. Y esta especie también es súper rara, súper difícil de encontrar. Sobre todo en las larvas de esta especie, las orugas, se alimentan de una planta que necesita suelos majadeados, o sea, necesita suelos que estén como muy querenciados por el ganado, ¿vale? Porque necesita mucho nitrógeno, que se llama la planta Coridalis sólida. Y esta mariposa está súper rarificada en el territorio, se conocen muy poquitas poblaciones, está bastante amenazada. Otra joya de la corona en el mundo de las mariposas es la mariposa isabelina, que seguramente conoceréis, que es una mariposa de pinares, es una mariposa nocturna. Nosotros hemos empezado a estudiarla hace unos años
también. Además, es un estudio muy agradecido porque coges un poco de feromona sintética, lo pones en un vial ahí apoyadico en un árbol y te acuden todos los machos de la redolada que hay de esta especie y se hace un seguimiento así de forma muy sencilla. ¿Vale? Es una joyita de la fauna ibérica, es un endemismo, solo está aquí y hay una localidad en el sur de los Alpes franceses también, ¿vale? Pero prácticamente es un endemismo ibérico y en cada zona de España además hay como unas subespecies diferentes, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Como os digo, es una mariposa de pinares. Bueno, aquí os he incluido un poco el ciclo vital, pues los huevos los ponen en las acículas de los pinos, luego tienen varios estadios larvarios, así en forma de oruga, hasta que pupan, se caen al suelo, se entierran y ya en abril, mayo es cuando salen estas mariposas. Son bastante discretas, ¿eh? No son fáciles, nada fáciles de ver, a no ser que tengas la feromona esta, o a no ser que la veas en la farola de algún pueblo que acuden un poco a veces a la luz, pasó bastante desapercibida para la ciencia, se descubrió muy tarde. La descubrió Mariano de Paz Graells en el sistema central en 1800 y pico, me parece, a pesar de lo bonita y lo vistosa que es. Pero me salto un poco de grupo y paso a los escarabajos, ¿vale? Para contaros algunas especies de escarabajos que hay alucinantes, de bonitas, como por ejemplo esta Rosalía alpina. Estos escarabajos son saprosilófagos, esto es que las larvas se alimentan de madera en descomposición. En este caso, lo que les va es el haya, sobre todo. Alguna frondosa también más están presentes, pero sobre todo es en las hayas. Y es una especie además que está catalogada, está protegida. Y también hay otra especie que es súper alucinante y bastante desconocida, que es el escarabajo eremita. Este escarabajo, las larvas también se alimentan del mantillo que se forma en las grandes cavidades de los quercus, en este caso de los quejigos, que además son quejigos que son muy añejos, son centenarios, algunos tienen 500, 600 años, son auténticas joyas. En este caso son los del Valle de la Guarguera, que hay un montón dispersos entre el pinar, que por cierto el pinar de repoblación se está comiendo estas joyas y son oasis para la biodiversidad para muchísimos organismos como estos, los saprosílicos, ¿no? Los que se alimentan de madera. ¿Vale? Pues este escarabajo tiene muy poquitas poblaciones, encima cada vez van a estar más amenazados y son joyitas de la fauna. Y además tenéis que pensar bueno, que en estos árboles se refugian cantidad de especies diferentes de escarabajos saprosílicos, no solo este, ¿no? Con lo cual, por eso os digo que son como oasis de biodiversidad. Y además a los quejigos estos se los suele maltratar mucho, hasta se aprovechan las leñas quitándole ramas a los árboles que sufren, se les hacen heridas nuevas por los que entran plagas, bueno, un poco desastroso, pero hay que cuidarlos. Estos quejigos son auténticas joyas de la biodiversidad que tenemos. Luego también en el mundo de las libélulas también tenemos algunas muy interesantes porque la gente casi no las ha estudiado y casi no han aportado citas de su presencia. En el Pirineo, en concreto, el género este Cordulegaster que estáis viendo tiene dos especies y son ambas indicadoras de aguas de muy buena calidad y tenemos muy poquita información de ellas. Además se diferencian muy bien porque tiene una escamita justo detrás de los ojos que una la tiene negra y otra la tiene amarilla. Y así se diferencian las dos especies. La Boltoni la tiene amarilla y encima es la catalogada. Es un poquito más rara que la otra, que aún se ve algo, pero hay muy poquitas citas de estas especies. Vale, y dejando el mundo invertebrado y pasando ya un poco a los vertebrados, he querido destacaros este pez porque estamos haciendo un trabajo de eliminación de humedad, os cuento. Este pez es un salmónido americano que metieron con intereses deportivos. Querían fomentar la pesca en un humedal que hay en Ordesa, que se llama Fuens, y resulta que es un salmónido exótico e invasor. ¿Vale? Entonces, hace unos años nos propusimos quitarlo del humedal, pues para que ganara calidad y para que la trucha un poco recuperara
su territorio perdido. ¿Vale? Y hemos estado haciendo unas campañas pues, de erradicación de esta especie con pesca eléctrica. Es un motorcico que genera un campo eléctrico y vamos sacando todos los peces que encontramos de esta especie para que no comprometan a la trucha, ¿no? Para que mejorar la calidad de los hábitats. Otro pez que os quería destacar, en este caso es más del Valle del Ebro, sobre todo del río Ebro, pero coloniza también hasta algún afluente prepirenaico. Es el blenio o pez fraile. Para mí es uno de los peces más bonitos de la cuenca del Ebro. Es una pena que se haya perdido el Ebro, seguramente por la contaminación que tuvieron sus aguas y porque cada vez lo tenemos más canalizado, cada vez tenemos canales trenzados y cada vez hay menos galachos. Entonces se han perdido pues de muchas zonas del Valle del Ebro, sobre todo. Y allí era el hospedador, no sé si conocéis a una almeja de agua dulce que se llama Margaritifera auricularia, que está en peligro crítico, pero que es una especie súper interesante y está súper amenazada. Pues este pez en las agallas hospedaba un poco las larvitas de esa especie. Y luego, pues os quería comentar también, pues en el mundo de los anfibios tenemos también otra joyita, que es la rana pirenaica, que es prácticamente un endemismo de Aragón, aunque tiene algunas localidades en el sur de Francia y también en Navarra, pero prácticamente el 95% de las poblaciones están en Aragón. Es una rana parda que vive en torrentes de media montaña, con aguas oxigenadas y frías, y que está bastante amenazada porque tiene una distribución muy restringida en el territorio. Sobre todo, una de las mayores amenazas que tiene esta especie es la quitridiomicosis, que es una enfermedad que provoca un hongo y que está afectando a un montón de anfibios a nivel mundial, provocando extinciones masivas de anfibios, y también es bastante vulnerable a los ranavirus. Aquí os he representado un poco la distribución. Si veis estos cuadritos verdes es donde conocemos que hay presencia de rana pirenaica. Los renacuajos son inconfundibles, son de color negro, así zaino, con la cola muy musculosa, un punteadico amarillo así finito por el cuerpo. Y bueno, los adultos, pues una típica rana parda, es un poquito patilarga, con la máscara facial que se ve muy bien, y el tímpano casi no se le ve, a diferencia de la bermeja. La rana bermeja, el tímpano es muy patente, es una buena diferencia. Las especies que tenemos de anfibios hay por Pirineo y Pirineos, pues aquí tenéis el sapo corredor. El sapo corredor no es una especie de montaña, se queda en la media montaña, digamos, pues se queda sobre todo por Guara o por las estribaciones del Pirineo. Es una especie que se reproduce en sitios muy efímeros, pues igual una rodada de un coche en una pista forestal que ha generado un pequeño charquito y se aguanta 15 días, le vale para que las larvas en 15 días se desarrollen y puede reproducirse así, ¿no? El tritón palmeado también es una especie que ocupa gran variedad de hábitats distintos. Pues te lo puedes encontrar desde el Ibón de Anayet a 2.300 metros hasta prácticamente los alrededores de Zaragoza capital, ¿no? Lo que pasa es que en tierra baja ciertamente se han reducido muchísimo las poblaciones de los tritones, del palmeado y del jaspeado, sobre todo para la introducción de especies exóticas como el cangrejo americano y también por la degradación que hemos tenido en los humedales, ¿no? Pues que pues los han utilizado históricamente pues de vertederos o los han dragado o bueno, los han contaminado, en fin. Aquí tenéis las dos especies endémicas que tenemos de Pirineos de anfibios, la rana y el tritón pirenaico. El tritón pirenaico es muy fácil de identificar por la piel rugosa que tiene y por esas excrescencias córneas que le veis en los deditos de la pata delantera, así como negricas, que son como una especie de uñitas. Pues se identifica bastante bien. Por los colores no te puedes fiar, porque la verdad es que suelen imitar bastante el color de la roca donde están. Son muy variados. Esto también es un tritón pirenaico. Sapo común
Es una especie que diría que todavía es común en la media montaña. En muchos sitios aparece, coloniza muchos y variados hábitats, ¿eh? Pero en tierra baja cada vez lo vemos en menos sitios. Sí que ha perdido también un montón de distribución. Este es otro sapo común por la tierra baja, ya os digo, es donde peor lo está pasando. Y luego otras dos especies de anfibios, esta es la que tenéis a la derecha, es la rana bermeja, que se diferencia bastante bien de la pirenaica, está más tamaño, se le marcan más los pliegues dorsolaterales, se le ve mejor el tímpano y sobre todo es abundante en sitios silíceos, sobre todo donde hay más disponibilidad de agua superficial, ¿no? Ya sabéis que le gustan también las aguas más quietas, que la pirenaica es más de torrentes, de barrancos potentes y la bermeja le gusta más, un poco si encuentra un llano, un remansico, algún regato, le va más. Y la salamandra es un poco curioso, la salamandra en los valles occidentales es bastante abundante, diría yo, también en Poses Maladeta, pero en Pirineo Central se rarifican mucho las poblaciones. Pues con esto de que tenemos muchos menos ibones, posiblemente, yo creo que tiene menos disponibilidad de hábitats y luego, claro, en los valles occidentales aún tiene algo de influencia atlántica, que creo que también le va bien por la mayor humedad ambiental, ¿no? Y el Pirineo Central es como más exigente. Salamandra en la Igüeta de la Orde. Otros anfibios que tenéis por ahí, pues la rana verde que se queda en 1200 metros o así, en el Pirineo no sube más, por lo general hay alguna localidad más alta, pero normalmente se suele quedar en el fondo de valle. La ranita de San Antón, sobre todo también de tierra baja, aunque tiene algunas localidades hasta 2000, charcas con abundante vegetación, aguas someras por lo general y de fondo de valle también. El sapo partero común es una especie bastante ubicua, esta está por todas partes, torrentes, arroyos, aguas quietas, abrevaderos, es bastante común, de las más comunes en el Pirineo. Y el sapillo pintojo es casi como un fantasma en la provincia de Huesca. Hay alguna localidad, se ha citado, hay varias citas de la especie, pero es muy difícil de detectar, nos está costando mucho localizar esta especie. No canta muy conspicuamente, los renacuajos no se localizan con facilidad, coloniza arroyitos, bueno, en fin, es bastante difícil de ver. Y el sapillo moteado, que es otra especie que tenemos, esta bueno, pues podría llegar, pues es de media montaña, tampoco sube a la alta montaña, es de media montaña o de somontanos, se quedaría hasta por fuera, podría llegar más o menos. Posiblemente igual, antiguamente ocuparía hasta sitios del Valle del Ebro, pero ahora yo no la localizo por aquí abajo, por los alrededores de Zaragoza, por lo menos no veo. Y el sapo de espuelas, que es más típico de zonas así de estepa, que ese se nos queda un poco fuera del ámbito. Que, sin embargo, bueno, tiene un renacuajo que es realmente sorprendente el tamaño que alcanza. Pitón jaspeado, que también lo conocéis todos, este también, bueno, llega hasta Pirineo, sobre todo en los valles occidentales, pero es más de media montaña también, diría yo. Llega, también coloniza la Ibérica. En el Valle del Ebro también se han rarificado muchísimo las poblaciones. Antes están los jalachos del Ebro, pero con la introducción de las especies exóticas, esta fauna ha desaparecido en muchísimos sitios. Bueno, salto ya a los reptiles, a los protorreptiles. Esto es una culebrilla ciega. Esto es un bicho también bastante difícil de ver, es poco conspicuo. Perdón, dime, Alfonso. A ver, que tengo alguna pregunta que se está hablando y ahora que cambias de tercio. Ricardo nos dice que el tritón pirenaico tenga una diferencia de tamaño adulto en función de las poblaciones. No sé qué decirte. Hombre, quizá haya pequeñas variaciones en función de la localidad, pero yo te diría que casi que no, que en principio, bueno, yo de lo que he visto,
los veo que alcanzan, pues ¿qué pueden alcanzar? Unos 10, 12 centímetros, eso los adultos. Por lo general, me los suelo encontrar casi siempre del mismo tamaño. No es algo que te llame la atención de que sean muy diferentes de un sitio a otro, ¿no? Vale. Por lo menos Jolube, esa es mi experiencia, ¿eh? muy bien. Sí, no, suficiente. Jolube me preguntaba sobre la mariposa, me parece que era la Maculinia aerion, ¿no? Sí, La sí, azul, eso, que sí es la Maculinia. Sí, sí, es la entiendo que es la mariposa. maculinia. Le cambiaron el nombre, le pusieron Fengaris de nombre, pero sí que era la maculinia a la que me refería. Sí, es el icénido que he sacado con las ovejas y la mírmica. Exactamente, ese. Era, sí. Te dejo que continúes. Muy bien. Vale, de acuerdo. Pues nada, sigo contándoos. Os decía que la culebrilla ciega es bastante difícil de ver y que si queréis verla, sobre todo hay que buscarla en sitios que tengan arena suelta, el sustrato que sea así sueltito para que ella pueda excavar con facilidad. Selecciona sobre todo esos ambientes. Y otra joya que tenemos de la herpetofauna pirenaica. Esto es una lagartija pirenaica, que también es un endemismo como la rana pirenaica del Pirineo central, aunque ocupa bastante territorio también en Francia, ¿vale? Y es una lagartija que es alpina, que vive entre 2100 y 2500 metros de altitud. Y os pongo aquí que se puede ver muy amenazada a consecuencia del cambio climático. ¿Vale? Nosotros lo que hemos encontrado es que sobre todo las poblaciones están en esa franja de altitudes. Hay alguna localidad que está más bajas, pero por lo general la encontramos a esas altitudes. ¿Qué ocurre? Que hay sitios que si aumentan las temperaturas se queda sin montaña, no puede seguir subiendo. En muchos sitios, en otros sí. Y luego lo que vemos también es que más allá de 2.500 metros, la potencialidad del hábitat para esta especie, aunque llega hasta 3.000, que ha sido citada a 3.000, pues baja bastante, ¿no? Porque los días, pues claro, son mucho más fríos, la capacidad de termorregular es más limitada, ¿no? Y es una especie que pensamos puede estar bastante amenazada porque se ha quedado un poco aislada, ¿no? En los macizos montañosos. Luego encima además le viene por abajo la lagartija roquera, que es otra especie que está un poquito más abajo, pues le viene pisando fuerte, ¿no? Porque hemos visto ya lagartijas roqueras casi a 2.700 metros. Y puede provocar un poco fenómenos de competencia, incluso de depredación con ella. Como veis, es una lagartija que es marroncica, a veces son más verdosas, con los costados un poquito más oscuros. Cuando la veáis, veréis que a veces cuando pasas a su lado, las escamas son tan pequeñitas que refringen con el sol, brillan. Es como si pegara pequeños destellitos, que eso no lo hace nunca una lagartija roquera. Es una buena forma de diferenciarlas. Pero sobre todo se diferencian muy bien con las escamitas de la cabeza. En este caso con las del morro, ¿vale? Porque en la lagartija pirenaica la escama del morrete, digamos que tiene una superficie de contacto con la que hay detrás de las narinas, ¿vale? Mientras que en la lagartija roquera las escamas de las narinas crecen hacia el centro y no dejan que haya ese contacto entre las dos escamas, ¿vale? Se diferencian muy bien con ese carácter. Y si os fijáis aquí en el mapita de distribución, pues veis un poco lo aisladas que empiezan a estar las poblaciones, ¿no? Y no hay puentes tampoco de comunicación que permitan un poco el intercambio de ejemplares, ¿no? Aquí tenéis otra lagartija pirenaica, en este caso de Respomuso. Y esta es la lagartija roquera que os comentaba antes. El macho, la hembra, como tienen ese jaspeado por abajo, normalmente también tienen unos ocelos azules en los laterales, seguro que la habéis visto mil veces esta especie porque es bastante abundante. Y el lagarto verde, que os lo he puesto para destacar un poco del lagarto celao, que es un lagarto mucho más común. El lagarto verde, sobre todo, se ve muy bien en los valles occidentales y en Poses Malaeta también se ve bastante bien. En prados, así que están bien soleados, se deja ver, ¿vale? En este caso es un joven, pero en el Pirineo central se rarifica también un montón esta especie.
otras especies de reptiles que podéis ver. Esto es un lagarto que ha perdido las patas, un lución, que también se ve muy bien en pastos, así en prados, perdón, que están bien soleados. Un lución completamente inofensivo, que la gente por nada se asusta y le intenta pegar un pisotón y es una especie completamente inofensiva. La coronela austríaca, que es una de las culebras más abundantes en la montaña de Huesca, esta es muy común, la verdad. Nos hemos llegado a encontrar 9 o 10 coronelas de estas andando un poquito por la ladera de un solo barranco, ¿no? Es bastante más abundante de lo que parece. Lo que pasa es que se esconden debajo de las piedras. O la coronela giróndica, esta es más escasa en el territorio. Esta se diferencia muy bien de la anterior si os fijáis en las escamas que tienen encima del labio. Hay que mirarle las escamitas y ver cuál está en contacto con el ojo y así se diferencia muy bien una especie de la otra. Esta es mucho más rara. Esta especie está tomada, esta foto está tomada en el cañón de Añisclo, donde sabemos que hay una población, un núcleo poblacional, perdón, y llega hasta Huara. Es ámbito pirenaico con pocas citas muy dispersas y hasta Huara. Es la culebra de Esculapio. Y esta es una de las dos culebras de agua que tenemos en Aragón. Esta en concreto pone ahí Natris natris, pero realmente le han cambiado el nombre y ahora es Natris astreptophora, ¿vale? Que sería la culebra de collar. Y la otra que tenemos es la culebra viperina, que es la que más frecuentemente nos encontramos en los ríos. Es la típica culebra de agua. Señalo también la página de SIARE, el servidor de información de anfibios y reptiles de España, porque es una página muy útil si queréis pues intentar hacer fotos anfibios y reptiles, siempre con cuidadito, desde el respeto. Pero pues bueno, pues tenéis mapas de distribución de dónde está cada especie, os sale algo de información de cada especie también. Bueno, yo creo que os puede ser de utilidad. Me paso ya las aves, con el águila real, ya sabéis que es uno de los superdepredadores que tenemos en la fauna española, que en sus nidos se han encontrado hasta 50 presas diferentes, o sea que una dieta como la del águila real es difícil de tener. En el Parque Nacional hay unas 5 o 6 parejas. En Aragón está prácticamente todo el territorio ocupado por águilas reales. Y bueno, la principal amenaza que tiene esta especie es la colisión o la electrocución con tendidos eléctricos. La limoche, una de las 4 especies de buitres que hay en Aragón, ya sabéis que suele venir pues, para el mes de abril, me parece que viene. El quebrantahuesos, que es una de las especies más emblemáticas que hay en Pirineos, pues yo creo que debemos estar en torno a 130 parejas reproductoras, y debe haber como unos 1000 ejemplares en Pirineos. Y ya sabéis que desde hace años ya se están llevando ejemplares a Picos de Europa, se han llevado ejemplares también a Maestrazgo y también en Andalucía tienen en Sierra Nevada un proyectito de reintroducción. Los está expandiendo. Al Moncayo ha llegado de manera natural. Luego los paseriformes alpinos, pues estos son pajarillos de la alta montaña, digamos. Ya sabéis que el gorrión alpino ha sido pues, una de las 10 especies, que se piensa que es una de las 10 especies que va a estar más amenazada por el cambio climático. Es uno de los pájaros que incuba con temperaturas más bajas, me parece que por los 17 grados o así. Y nosotros tenemos monitorizada una pequeña colonia para ver cómo evoluciona en el entorno de Cuello Gordo, Nordesa. Lo que hacemos es trampearlos con redes muy finitas. Cogemos a los bichos que están criando ahí en esa zona y vemos sobre todo pues cómo va un poco la crianza de pollos ese año y sobre todo que se nos mantenga, ¿no? ese núcleo, digamos, de cría a baja cota que tenemos seleccionado. Porque pensamos que esta especie pues, es de las que se va a ir viendo abocada pues, a subir más para arriba. Los acompañantes de los gorriones alpinos, ya sabéis pues, que hay acenturos alpinos, alpinos, seguro que habéis visto treparriscos o que los habéis buscado intensamente porque son muy foteables. Hay otras especies que también están en tierra baja, pues colirrojos tizones o pardillos o coyalbas, también se ven en invierno.
todos. La choa es otro animal que estamos siguiendo en el parque, sobre todo porque hace unos años pues, leímos unos informes de los catalanes de que decían que se habían reducido sus poblaciones un 70% en pocos años. Y nos chocó un poco ese dato. Entonces nos pusimos un poco a monitorizar los dormideros que tenían, porque sabéis que estas especies se meten a dormir en simas de estas que bajan verticales. Son unas alcantarillas que hay por ahí, en unos agujeros de estos de la montaña, pues los seleccionan y se meten todas a dormir allí. Entonces los vamos a censar al atardecer. Tenemos seleccionadas las más importantes que tenemos en el entorno del Parque Nacional y todas las primaveras pues las contamos, a ver un poco cómo evolucionan sus números para ver un poco qué está pasando. Incluso les ponemos un emisor, un radioemisor, para ver un poco pues, cuál es el área de campeo y dónde se van a dormir. Si mantienen siempre los mismos dormideros o si cambian de dormideros. Esta es una foto, la que veis ahí abajo, es el lugar de censo de la cima de las Rajas en Escuaín, que está justo en la pared de enfrente, es un agujero que hay como una alcantarilla, que se meten allí y verdaderamente es un espectáculo porque hacen unos vuelos acrobáticos de primera, o sea, se meten en un agujero de 2 metros de diámetro, pues a 100 por hora entrarán. De la alpina, que sabéis que la chova piquicualda, pues también tenemos visitas de la de tierra baja, que normalmente cría en tierra baja, que es la chova piquirroja, que ya sabéis que los veranos, pues, o en primavera ya aparece, ¿no? También por el Pirineo. Luego pues tenemos aves de medios forestales, que seguro que conocéis todos, pues picogordos, carboneros palustres, gavilanes, y carboneros garrapinos, herrerillos, agateadores, tenemos petirrojos, tenemos aves ligadas a medios acuáticos, pues lavanderas cascadeñas, lavanderas molleras o mirlos acuáticos, martines pescadores, oropéndolas ya un poco en tierra más baja, lavanderas blancas. Esta foto es de un mochuelo normal, pero ojalá os hubiese podido poner la del mochuelo boreal, que es la que nos pega en el Pirineo, ¿no? Ya sabéis que realmente en Ordesa hay muy poquito mochuelo boreal, hay algo en Pineta y algún territorio hemos oído también en Ordesa alguna vez, pero hay muy poco. Pero sin embargo, por ejemplo, en Gistaín, pues en el Collado de Sahún, en esos pinares o en esos abetales que hay así con poco sotobosque, con los espacios más despejados, que es donde caza él, pues está el mochuelo boreal, que es su primo de la montaña y que es el que me hubiese gustado sacaros. Y esto es un búho chico que en la montaña ya se viene a sustituir un poco por el carabo. Señalo también la aplicación de SEO, porque seguro que la conocéis todos, pero si no la conocéis, pues es una aplicación interesante para conocer el mundo de las aves y sus cantos. Esto es otro fantasma que tenemos en la fauna aragonesa. Es un desmán de los Pirineos que tuve la oportunidad de ver en el IPD de Jaca, que tienen disecado. Realmente en Aragón mucho me temo que de esta especie queda poquísimo o nada. Nosotros la llevamos buscando como 5 años seguidos en Ordesa. Por los ríos del Parque Nacional y no la hemos encontrado. No hemos encontrado evidencias de su presencia. Pensad que buscamos excrementos, que son muy característicos y muy fácil de encontrar, en teoría donde los hay, y no hemos visto nunca nada. No sé si serán los mejores sitios. Los mejores sitios de Aragón están en los valles occidentales, pero ya hace años que faltan citas. En Possets hubo alguna cita histórica que no se ha podido confirmar ninguna vez más. Así que por eso os digo que es un poco un fantasma de la fauna. Ojalá lo encontremos, pero no tenemos muchas esperanzas. Es otra de las especies que tenemos en seguimiento en el Parque Nacional. Es un topillo nival, que es uno de los, el topillo más grande que hay en España. Y este vive en las pedreras que hay entre pastos alpinos, o sea, en el ambiente alpino, ¿vale? También está amenazada por los procesos de cambio. Pensar que, sobre todo, pues lo que os he contado antes, cómo ascienden los matorrales y los bosques, pues
le complican a este organismo la vida, pues porque depende de los pastos, ¿no? Si se instaura un bosque donde está o si llena de matorrales, pues seguramente desaparece y desaparece para arriba, ¿no? Cada vez se va más para arriba hasta que se queda sin montaña. Por eso lo tenemos seleccionado como bioindicador. Estas son las pedreras donde vive. Y bueno, luego os pondré un pequeño vídeo para que lo veáis. Y fundamentalmente se trabaja con él pues trampeándolo con trampas Sherman, que son las que veis allí, son unas jaulitas plegables, pues que se ceban con un poquito de comida y se pone una manzanita y un poco de algodón para que esté aislado y se trampea muy bien, no es una especie amenazada. Y entonces pues llevamos unos cuantos años trabajando con él, aunque no hemos visto cambios todavía. Se nos mantiene bastante estable de momento. Otros micromamíferos que viven con el topillo nival, pues el ratón de campo o los lirones, o el topillo pirenaico, el topillo de bosque, que es el que aparece ya cuando se instaura el bosque. Y aquí tenéis otra musaraña enigmática, pues, que nos trae un poco por la calle la amargura, porque cuando la capturamos, pues íbamos con un experto en esto de las musarañas y pensamos que era un neomis, pero luego no cuadraban los caracteres. Los neomis son bastante comunes, hay como 2 especies que son bastante comunes. Y llegamos a pensar incluso que habíamos capturado un Sores alpinus, que es una musarañita pequeña que se citó en el Pirineo, pero que se piensa que está extinguida. Y se nos ha quedado un poco la duda de qué era eso, porque ni los principales expertos en estos temas no sabían decir muy bien qué era, porque era un poco anómalo. Ya os cuento 4 cosas de los murciélagos, como por ejemplo que tenemos un montón de especies de murciélagos, casi un tercio de los mamíferos del parque son murciélagos, ¿vale? Hay de varios tipos, digamos, hay algunos que viven muy ligados a bosques, sobre todo en cuanto a los refugios, se suelen meter en troncos de árboles a descansar, pues, por ejemplo, en agujeros que hacen los pícidos, el murciélago de bosque también típico de bosques. Hay otros que utilizan otras cavidades, pues los típicos estos de cueva que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y luego hay un tercer grupo que lo que hace es utilizar grietas o fisuras para descansar. Pues los habréis visto seguramente salir de tejados o debajo de tejas, de grietas de las fachadas de los edificios, de sitios así. Pues hay especies como este noctulo grande que tenemos que llega hasta comer pajarillos, y del que se tiene muy poca información. A pesar de ser un bicho grande, pues solo se conocen 2 colonias de cría en España. Una de ellas, allí en Ordesa y Monteperdido, en el cañón de Añisclo, donde hemos cogido hembras y jóvenes lactantes. Otro fuera de serie, este orejudo alpino, ¿no? Este murciélago pues tiene sus territorios de caza a más de 2.000 metros, ¿no? Que resulta sorprendente, pues porque las noches a 2.000 metros suelen ser más bien frescas, ¿no? Vuela poca gente del mundo de insecto y este señor pues es el experto en capturar allí a esas alturas. Además se describió hace muy poquito para la ciencia, igual tiene 10 o 12 años, que no se conocía esta especie y la describieron en los Alpes. O este otro, que es el murciélago bicolor, que es un murciélago migrador. Este nos viene pues desde los Alpes o desde sitios así. Todos los veranos lo encuentras, pero luego desaparece. Y bueno, pues estos murciélagos, pues hay varios tipos para estudiarlo, hay varias posibilidades, pues poner redes de niebla, o utilizar un detector de ultrasonidos que te permite un poco discriminar qué especie es, o ponerles un transmisor y luego pues ir un poco con la antena buscándolo a ver por dónde emite, ¿no? Dónde se refugia. O también tienes la opción de poner un montón de cajas nido dispersas por el bosque y a ver si con suerte entran y los puedes ver, a ver qué son, o detectar el ultrasonido que están emitiendo. Luego lo que os he contado, algunas especies cavernícolas, otros
que suelen ocupar las falsas, cuanto de las casas, pues las guardillas o bordas que son más o menos tranquilas, sobre todo buscan tranquilidad. Bueno, esta especie seguro que la conocéis todos, ni os cuento, que es la misma que esta. Un carnívoro, la comadreja, con algún dicho aragonés, como si te muerde la paniquesa, coge la pala y cava tu fuesa. Luego también os quería contar lo interesantes que son las cámaras de fototrampeo, que me imagino que muchos de vosotros tendréis ya, porque la verdad es que en estos últimos años las han hecho más pequeñas, de mejor resolución y más rápidas. Entonces empiezan a ser una herramienta muy interesante. Nosotros tenemos así monitorizar los mesomamíferos, ¿vale? Pueden ser los carnívoros como los ungulados. Es para lo que mejor funciona. Para bichos más pequeños, pues ya es un poco más problemático. Pero pues para cazar los gatos, que no ves un gato sino en tu vida. O bueno, estos sí que los ves, los zorros son más fáciles. Los jabalíes también son muy fáciles. Pero la verdad es que la suerte es que no se te escapa nada. Nada de lo que pasa por la cámara ya se te escapa. A veces con especies que no sabes si están o no están, ¿no? Como los ciervos en según qué sitios. Pues va bien. Por lo general, pues claro, hay especies como los jabalíes o como los corzos que han tenido una expansión tan grande que es lo que más suele salir en las cámaras, ¿no? Pero vamos, sale de todo para que veáis. Desde luego, si tiene un poquito de tamaño, se ve. Y luego, pues, comentaros estas dos páginas también, tanto SECEM como SECEMU, que tenéis un montón de información. Si lo que os interesa son los mamíferos, o en concreto los murciélagos, pues ahí podéis encontrar un mogollón de información sobre estos temas. Y poco más, os cuento. Ya os he machacado bastante, creo. Os tengo que tener bien saturados. Pero agradecer pues a toda esta gente que son pues mi gente, ¿no? La que me ha acompañado todos estos años a todas partes a sufrir penurias. Y a mis jefes, por supuesto, que me han dado la oportunidad de hacer este trabajo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado la charla. Nos ha encantado. Muchas gracias. Tienes que, vamos a poner los vídeos ahora, algún vídeo de los que, si te parece. Sí, os pongo algún vídeo. Espera, que le doy. Pues no sé por qué. Pues espera, yo creo que los No me puedo va. poner. A ver. No sé si... No sé por qué le doy a presentación y no me los abre. A ver ahora. ¿Habrá que cerrar esto igual o qué, Alfonso? Bueno, la verdad es que me pillas un poco a mí, ¿no? A ver Mira, si está sí, por... ya lo tengo. A ver, ¿qué va? Os pongo, a ver si acierto con el que quería poneros, porque, a ver, por ejemplo, este. He intentado coger una representación, ¿vale? Un poquito de lo que os había La ave hablado. pirenaica es un Esto en concreto es anfibio una rana. endémico de Pirineo Central que vive desde Navarra hasta el río Cinca y tiene también alguna localidad en Francia, muy poquitas. Es una especie que vive en barrancos calizos y en barrancos de media montaña, desde 800 metros de altitud más o menos hasta los 2300. Es una rana adaptada a estos barrancos que son torrentes de montaña con aguas frías y oxigenadas. Son vídeos muy cortitos. A ver si os puedo poner otro. Me gustaría encontrar el del topillo nival. A ver si lo veo por aquí. ¿Hay que dar la vista a V antes de...? Sí. Me parece que sí, ¿verdad? Es que se me queda ahí un poco colgado este vídeo. Igual es que no lo cierro. A ver ahora. Venga, vámonos a por otro. Nada, tenía como 4 o 5 de ellos. También os quería poner un poco
las publicaciones que tenemos del centenario del parque, porque viera la gente un poco los libros. Mirad, esto es curioso. Esto es unos microchips que les pone un investigador del Museo de Ciencias Naturales, Jaime Bosch, Pero que no le me pone a parece las mucha ranas tortura, la verdad. para tenerlas Yo identificadas, creo que ni ¿vale? se enteran, ¿no? de Entonces esto. luego les pasa como un lector y sabe perfectamente el individuo que ha cogido y le sirve sobre todo pues para ver cuántos años vive una rana, ¿eh? Y ver un poco si las ranas se mueven de un sitio a otro, ¿eh? Es un chip que le ponen justo debajo de la piel. Sabéis que estas ranas viven, pensamos que viven por lo menos 10 años. ¿Eh? Entonces, pues te da tiempo, si marcas muchas ranas, pues te da tiempo a saber un poco pues la supervivencia que tienen y esas cosas. ¿Eh? A ver si podemos poner el topillo, ¿verdad? A ver si lo encuentro. Alguna pregunta que está pendiente. Sí. Aprovechar. Hemos estado más de 90 asistentes. Sí. La verdad es que, bueno, pues hay muchas felicitaciones, muy interesante, muy bien contado todo. Bueno, me alegro. Sí, si queréis, os contaba un poco las lagartijas. No sé si os hará gracia o no oírlos, es 1 minuto 46. O busco el del topillo. Como quieras. Voy a buscar el del topillo. Que prácticamente lo de las lagartijas ya os lo he contado. A ver si hay suerte y lo encuentro. Una gozada escucharte, una delicia escucharte. Muy chula la charla, muchas gracias, de Gerardo. Ah, mira, esto es un vídeo que tengo con un compañero que es experto entomólogo. ¿Ya estás en el fondo del agujero? Y lo que estaba haciendo era meterse dentro de un quejigo para buscar las larvas que habéis visto del escarabajo ese que vivía en los quercus. Porque resulta que vive en el mantillo, las larvas viven en el mantillo que se forma en esas oquedades del quejigo, ¿no? Entonces es algo increíble. Bueno, tenemos unas joyitas de quejigos por ahí que es que, bueno, yo pienso que si estuvieran en otro país europeo las cuidarían con algodones. Y sin embargo aquí nosotros les metemos cada poda de horror. De horror. A ver si acierto ahora. No sé, voy a probar con este. Se me está resistiendo el topillo. No quedan muchos. Mira, esto es de un corzo. Espera, a ver, es que busco el del topillo. Que si no os tengo ya súper machacados. A ver si acierto con este. No, esto es pesca eléctrica, que también os quería enseñar un poco cómo era, pero bueno, no tiene ningún misterio. 1, 2, pues como no sé, ya me rindo. Vamos a intentarlo. Venga. No, mierda. Pues a ver, déjame la última, que creo que ya no quedan más. 1, 2, 3, el cuarto. Hoplis. Pues se me resiste. ¿Habrás pasado por encima de alguno? A ver si es el quinto. No sé. 1, 2, 3, 4. A ver este. Bueno, y si no os pondré las publicaciones esas que os quería enseñar del parque. Nada. Joder. No. Bueno, como quieras. Si quieres, te puedo ir haciendo alguna pregunta de las que hay en el chat que nos han contestado. Claro. Carlos nos pregunta si de las 2 especies de chovas, ¿Sí? ¿las 2 especies de chovas han visto reducidas sus poblaciones o solo la piquigualda? Mira, yo de lo que tengo la información es de la piquigualda. Y realmente, pues ya te digo, fueron los catalanes los que dijeron que se había producido un declive de un 70% en 10 años. Yo no sé si será, nada, aquí ha habido un vídeo que se ha cargado varias veces por lo que sea, porque también las chovas decían que dependían mucho del ganado, porque son bichos que van buscando sobre todo mucho. ¿Veis la fauna esta que es coprófaga? Estos escarabajos que viven alrededor de los excrementos del ganado,
¿Os suena que muchas veces en estos excrementos comiéndoselo? Ahora Pues, es el topillo, ¿no? pues sí que... ¿Tú lo ves? Mira, ahora sale el del topillo. Joder, pues quizá podría ser eso, ¿no? Porque una disminución tan grande que ha habido de la cabaña ganadera, pues les podría haber afectado. Pero lo cierto es que también sabemos de estos últimos años que hemos visto en Ordesa es que las chovas están criando fatal. Ajá. No sabemos tampoco muy bien por qué. Las chovas piquigualdas no están criando bien, por lo menos en los dormideros estos que tenemos controlados, que también crían, no, la cosa no está yendo bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. No sabemos tampoco muy bien por qué. Hay otra pregunta de Sí, María dime. Calahorra, que de modo Sí, general, ¿qué especies exóticas amenazan la fauna del Pirineo aragonés? pues mira, yo te diría que, ostras, en el Pirineo no hay muchas, ¿eh? Pero sí es verdad que, por ejemplo, la que os he citado, el salvelino, ese lo soltaron en mogollón de gentes Sí, y ha podido machacar poblaciones, por ejemplo, de salamandra. Porque resulta que el salvelino es una trucha que es como de fuente, se va remontando los arroyitos hasta la fuente. Y a las salamandras le va mucho eso. Le va mucho también estos torrenticos pequeños que no tienen mucha corriente hasta las fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensamos que el salvelino ha podido jorobar alguna población de salamandra. ¿Eh? Y luego piensa que especies exóticas, Oplis, está mucho peor la tierra baja, ¿eh? Sobre todo a mí me preocupa mucho pues lo del cangrejo americano en el Valle del Ebro ha sido dramático, lo del cangrejo señal, que es un cangrejo que sube un poquito más, debe subir hasta 1000 y pico metros de altitud. Puede ser también preocupante porque sube un poco más que el americano, interfiere en muchos sitios con poblaciones ya de cangrejo autóctono, por ejemplo, pero en el Pirineo en concreto, joder, es de los territorios que veo con menos problema por especies exóticas. muy ¿Eh? bien, muy bien. Paco Serrano nos ha hecho dos preguntas. Sí, En una de ellas pregunta si se va a seguir haciendo el seguimiento de la coralorriza trífida. yo espero que sí, porque fíjate que llevan, la verdad es que han pasado varios investigadores con esa especie y llevan un montón de años. Yo creo que hay una serie de datos de 10 o 12 años de esa especie. Y espero que se siga, porque es que es una especie que para Aragón es súper singular, ¿no? Tener esa población y en el contexto ibérico pues también. O sea que yo confío en que, además, piensa que si solo hay una localidad, pues no cuesta mucho de seguirla, Muy bien. ¿no? Entonces, yo espero que sí, que se siga por muchos años. De hecho, lo que espero en el Parque Nacional, y me gustaría ver en muchos otros espacios, es cómo se refuerzan los trabajos de seguimiento de muchas especies que tenemos muchos deberes todavía por hacer. Hemos empezado hace más de una década a hacer pues lo más urgente, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Uh-huh. Y la otra pregunta que nos hace Paco es que una observación que estudiando setas dice que me sorprendió encontrar dos o tres caracoles peludos, si están Ostras, estudiados. y de las piloselas esas, creo que se llamaban. ¡Jo, qué pasada! Sí, sí, pues es que el mundo del caracol también está poco estudiado, ¿no? Sí, sí, y hay Uh-huh. algún género también como las pirenarias, que también es apasionante y que tenemos especies que están en el catálogo y no tenemos nada de información sobre ellas. Hay una especie de pirenaria en el macizo de Cotiella que sabemos que está en el macizo de Cotiella. Y hay otra especie que sabemos que está en el Moncayo, pero no sabemos nada más. O sea que fíjate si es que estos bichos, la verdad es que se les presta en general muy poca atención, ¿no? No es como el quebrantahuesos, que es una ave emblemática que todo el mundo mataría por trabajar con quebrantahuesos, ¿no? Pero trabajar con un caracol,
que es pequeño y no, parece que hay mucho menos voluntarios. Aunque el mundo es apasionante, ¿eh? Solo te lo tienes que proponer, pero la verdad es que hay muy poca información de esa especie, de esas especies. Otra pregunta. Jorge pregunta que qué tal son las poblaciones de tritón jaspeado en el Pirineo, si van a menos. Mira, yo de lo que conozco, yo diría que no van a menos, pero también te diría que no es una especie especialmente abundante en Pirineo. Por ejemplo, en el Pirineo occidental, que es un Pirineo más amable, que no es tan abrupto como el Pirineo central o como el Pirineo oriental, yo creo que las poblaciones son más nutridas, que tienen más hábitat disponible y hay más población. Pero luego, por ejemplo, pues donde más se están rarificando de nuevo es en Tierra Baja. En Valle del Ebro es lo que más corre peligro, ¿no? Bajo mi punto de vista, que se han perdido un montón de localidades que conocíamos y que ya no se ven bichos. ¿Eh? Muy bueno, muy bien. Pero esa franja entre Prepirineo y Pirineo yo creo que sigue teniendo buenas poblaciones de tritón jaspeado. ¿Eh? Pero ya Vale. digo, en el central se rarifica muchísimo, muchísimo, muchísimo y en el oriental también. Pero yo creo que es porque no es una especie muy de grandes desniveles. ¿Eh? Tolera muy bien la media montaña, pero cuando se te planta un Posets Maladeta o incluso un Pirineo central de Ordesa que encima tiene pocos ibones, ¿no? Que es que el Pirineo central tiene muy poquita agua quieta, es difícil. Muy bien. Otra pregunta. Jolive nos pregunta si vais a seguir a la Epipogium al Afilum. Hoplis, pues ahí me pillas un poco que no sé muy bien, no conozco esta especie. José Luis, no, no te puedo responder porque me pillas un poco fuera de juego con esta especie. Muy bien. La idea que tenemos en Ordesa es intentar potenciar un poco más los sedimentos de flora. Dice que se acaba de descubrir en Ordesa. Sí, pues No lo sé. Please. ¿Me oyes, Nacho? Pues, digo, la idea que tendríamos nosotros en Ordesa, la propuesta que llevamos de seguimiento es intentar potenciar un poco Flora, intentar echar mano todo lo que podamos. Sí, 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 pero no te sé decir, José Luis, no te sé decir si se incluirá todo el seguimiento. Muy bien. Hay dos preguntas. Bueno, ya apareció. Paco Serrano dice que ya ha aparecido una localización en el parque de Epipogium. Lo sé de buena tinta. No sé. Es la que se conoce como orquídea fantasma. Bueno. Y luego No, pues otra no la pregunta conocía yo. sobre las perdices nivales, ¿dónde se encuentran las poblaciones más típicas en Pirineos? Una pregunta un poco general. Pues mira, yo te diría que a Poses Maladeta nos tenemos que ir, porque en concreto en Ordesa, Hoplis, la zona buena que es la cara norte, todo lo del lago, lado de Marboré y toda esa zona alta, es que hay tan poca superficie. O sea, que ahí sí, hemos subido algunas veces, hemos visto uno o dos bichos, pero uno y dos bichos, ¿qué es? Si no es nada, si es que eso no es un núcleo poblacional, que aunque haya 5 ejemplares, ¿no? Que es que tenemos tan poquita superficie útil para esos bichos y cada vez queda menos y cada vez menos rincones, ¿no? Y cada vez con peores condiciones para estos bichos que lo tienen que estar pasando fatal, porque es que con el aumento de las temperaturas y cada vez menos nieve y tal, les auguro un futuro jodido, a las perdices niveles. Complicado, muy complicado. ¿eh? Desde luego a nosotros, personalmente y en Ordesa, es que es tanto esfuerzo el que hay que hacer para conseguir ver una perdiz nival que casi no nos sale ni rentable. ¿eh?
Pensar que nosotros muchas veces cuando subíamos allí al balcón de Pineta a censar las perdices, que subes en el mes de abril o a hacer escuchas, a ver si están reproduciéndose las especies y a ver si cantan los machos, joder, había que subir a 5 o 6 personas allí, desplazarlas 3 o 4 días, encima, como está peligrosa la cosa, hay que subirlos en helicóptero, con lo costoso que es, luego que puedas bajar, o sea, que te pueda venir a recoger el helicóptero, que no se te pongan chungas las cosas allí arriba, a 2.700 metros o 3.000, ¿sabes? O sea, es que era jugarse el tipo para sacar tan poquito dato que unas veces ibas la oías, otras veces no, y otra vez no, y otra vez una, y otra vez cero, y otra vez cero. Es que con esos datos no sacamos agua clara. Por cercanía, yo hace unos pocos años vi una pareja en el macizo de la Munia. Sí, sí, sí. Sí, hay parejas aisladitas, pues que aprovechan los últimos rincones buenos que tienen, sin Sí, duda, que hay muy bichos, pero hay escondidas, muy escondidas. Sí, sí, tan sí. poquitos, y luego están tan aisladas que es que, joplis, la verdad es que ese futuro que tiene esa especie es muy complicado, ¿eh? Yo lo veo muy Bueno, complicado, la verdad, porque es difícil de mantener unas poblaciones tan pequeñas durante mucho tiempo. Y si encima el hábitat te va peor, complicado. Marisa nos ha comentado que los enlaces que has puesto no funcionaban. Bueno, no funcionaba el primero, no me acuerdo si era el de Flora, ¿no? No sé si los podremos poner, no sé si los podríamos recuperar, ¿sabes? El El de enlace, Flora, perdona, el enlace de la página pero del los Instituto vídeos o te refieres a... los enlaces que has puesto para buscar Ah, el sí, del Instituto hombre, yo... Pirenaico de Ecología. Sí, Los podríamos, y sí, sí, mientras, pero simplemente o dile a Marisa que busque el Atlas de la Flora de Aragón, que le saldrá ya seguramente una referencia a la aplicación que tiene el IPE, muy que bien. es esa. A ver si lo... Espera, voy a cerrar esto y lo busco, no hay ningún problema. Pero tú dile a Marisa eso, que ponga el Atlas de la Flora de Aragón en internet y le va a salir un enlace seguro. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Y luego, para terminar, ya serían las dos últimas preguntas de nuestro amigo Nacho Pardinilla, que Sí, son dos preguntas muy interesantes. Yo tendría alguna más, pero sí. si no se nos hará muy tarde. Respecto al lince, existen citas en valles pirenaicos. Respecto, ¿puedes repetirme? Y respecto al lince, existen citas en valles pirenaicos. Sí que hubo citas históricas, ¿eh? No sabemos muy bien si se refería a linces boreales, que puede ser el que venía de Centro Europa, o a linces ibéricos. Posiblemente debieron incluso de estar los dos, aunque fuera en distintos momentos, debieron estar. ¿Mm? O sea que Muy citas bien, históricas, muy históricas, sí que hubo, ¿eh? muy bien. Piensa que hubo citas, bueno, que hay hasta en la Sierra de Alcubierre, fíjate que estamos aquí en la Depresión del Ebro, aquí se mataron linces. Señor, sí, señor, es verdad. ¿Eh? Sí, sí, o sea que ¿Recuerdan yo no hace tantos dudo, años? por hábitat, seguro que, hombre, quizá el Pirineo era muy extremo, pero todo el prepirineo que tenemos, jo, a mí me parece maravilloso para un lince. Y bueno, y realmente el Pirineo está lleno de gatos monteses, que no son tan diferentes, ¿no? Y está lleno. Muy bien. Y luego, otra pregunta, a dejar esta para el final ya. En cuanto al lobo ibérico, si crees que acabará penetrando en el Pirineo aragonés y prepirineo, como por ejemplo la Sierra de Guara. Sin duda lo creo. Cada vez van llegando a cuentagotas, y un poco con el rabiar de nuestros amigos los cazadores y los ganaderos y tal, pero sin duda que llegarán. Piensa que hay manadas de lobos ya en Cataluña, manadas enteras, y esos bichos crían y a los jóvenes los largan. O sea que somos receptores de bichos sí o sí. ¿Eh? Y es más, nos llegan por todas partes, por todas caras, nos van a llegar. Ojalá
les respetemos y les dejemos vivir, que seguro que llegarán de por sí. Pero otra cosa es que esté el paisano con la escopeta para pegarle un tiro en cuanto lo vea, que lamentablemente es lo que tenemos hoy en día todavía en Aragón y en muchos sitios de España. Pero sin duda llegarán. Muy bien. Bueno, pues con esta contestación, ¿no? Respuesta, Lobo, vamos a, bueno, yo creo que están contestadas todas las preguntas y todo el mundo, bueno, pues te felicita por la charla, que, bueno, han pasado muy buen rato, muy interesante. Pues muchas gracias a todos vosotros por aguantar el tostón, que os he metido buena caña. No, lo que nos has causado es bastante envidia del trabajo y de todos los bichos que en tu trabajo diario puedes estar tan cerca. Así que nada, bueno, Nacho, muchas gracias de verdad. Y a vosotros. A los que estáis todavía allí, bueno, deciros que el próximo jueves, el día 11, a la misma hora, en este mismo lugar, vamos a tener la charla de Pablo Bayer, que yo creo que es también un naturalista conocido por todos, presentador de Amada Tierra. Va a contar sus anécdotas, sus historias de un naturalista en la naturaleza, y hoy ha estado con nosotros por los asistentes y la verdad es que esperando que llegue su charla. Y bueno, ahí está Mariano y nos despedimos y de verdad, muchas gracias a todos por estar aquí, por asistir y a ver si nos vemos el jueves que viene. Repito tus palabras. Y gracias, Nacho. Gracias. De nada, a vosotros. Es un placer. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao.